El prólogo de Elisabeth no solo presenta a la muerte, también está inspirado en la obra del poeta alemán Heinrich Heine. En la escena inicial, cuando Lucheni anuncia: Attenzione! Seine Majestät, der Tod. El personaje aparece como una figura teatral, similar a un juglar que canta y narra. Esta idea conecta con el poema de Heine, Traumbild número 8, de 1822, donde un músico canta sobre un sentimiento imposible de definir. Pero ¿por qué Heine? No es coincidencia. Heine escribía sobre amores no correspondidos y fantasmales. Además, la emperatriz Elisabeth era una ferviente admiradora de su trabajo. Lo llamaba maestro y escribió miles de versos, buscando en su poesía el refugio que no hallaba en la corte. Inclusive, mandó a erigir monumentos en su honor. Heinrich Heine, komm zu mir, enttäusch mich nicht. Komm und diktiere mir noch ein Gedicht. Al usar este poema, el musical nos introduce directamente en la psique de Elisabeth. Der Tod deja de ser un amante cruel para convertirse en una extensión de la mente de Sisi, donde él canta las palabras del poeta favorito de la emperatriz, porque él es lo que ella siempre buscó: libertad y escape. Heine hace una división tripartita de ese sentimiento: gozo, tormento, amor. Der Tod no es un ángel, tampoco un demonio, es una fuerza natural. Al cantar estos versos, él admite que aunque los humanos lo llamen amor, para él es una transición. En el musical, estos versos son adaptados para mostrar a Der Tod como una figura que observa y juzga, intentando comprender por qué los humanos luchan por algo que ni siquiera pueden definir. Was hat es zu bedeuten, dies alte Lied, das mir seit jenen Zeiten die Brust durchwühlt? Engel nennen's Freude, Teufel nennen's Pein, Menschen meinen, es muss Liebe sein. El poema presenta al amor como algo contradictorio. Puede simbolizar la felicidad, pero también el sufrimiento del ser humano, y esto define completamente a Der Tod. Para él, el amor no es algo completamente puro, sino una fuerza que también representa la destrucción. En el poema original, la figura que canta es un músico sentado sobre una lápida que convoca a los muertos. Al igual que este músico de Heine, Der Tod en el musical toca las cuerdas del destino de los Habsburgo. Heine incluso se refiere a la muerte como Freund Heine, un antiguo término que la personifica como un esqueleto con túnica negra, pero el poema la presenta no como un monstruo, sino como un compañero, un confidente. Esto explica por qué Sisi no le teme. Ella lo busca como a un viejo amigo. Más adelante, la frase Ich habe sie geliebt muestra una contradicción aún mayor. Der Tod admite tener una debilidad humana, cerrando el círculo que inició con el poema de Heine. Wie geschehen
El poema de Heine termina diciendo que cuando el corazón estalla, las canciones vuelven a casa. Michael Kunze no solo escribió un musical de éxito, construyó una elegía. Al usar a Heine, le devolvió a Elizabeth su propia voz. La muerte no le canta a Sissi un poema cualquiera, le canta su propio refugio, recordándole que el amor, al igual que ella, no puede definirse, solo sentirse, hasta el último suspiro.